Está con nosotros Nayib Churliza, comentarista recurrente de este programa, amigo de esta casa, a quien le damos la cordial bienvenida y nos encantaría conocer sus apreciaciones al respecto. Bienvenido, señor Churliza. Muchas gracias, estimado Sandro, y muchas gracias a todo el público que nos escucha. Sí, queremos saber sus apreciaciones respecto al mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra y a esta crisis institucional y política que ha ocurrido y que viene ocurriendo en los últimos días. Mira, lamentablemente el pueblo peruano siempre comete el error de votar mal. Disolver un congreso a estas alturas es muy tarde, porque no lograríamos más que un congreso transitorio de un año. Que no haya renovación de congreso o reelección de congresistas tampoco me parece una idea inteligente del presidente Vizcarra, ya que hay mucha gente de mucha experiencia y gran trayectoria que está en el Congreso y que sí valdría la pena volver a elegir. En cambio ahora nos va a enfrentar a una situación de toda nueva gente desconocida, extraña, posiblemente caciques de sus pueblos, que lleguen a ser congresistas y tengamos un Congreso peor del que ya tenemos hoy, que es un congresista, yo diría, de payasadas y de risas y salsas. Ahora, en cuanto al mensaje presidencial, yo creo que lo que él está tratando de dar es un mensaje: miren ustedes, de una vez trabajemos juntos, o los disuelvo. Pero no va a lograr nada, porque lamentablemente el pueblo ya eligió y eligió mal, y eso no va a cambiar. Entonces, frente a esa situación, ¿qué podemos esperar? O sea, la ley, entonces, ¿quién manda acá, el hombre o la ley? ¿O las normas que él crea? A ver, la Constitución es muy clara al establecer en qué momentos y en qué periodos se convocan las elecciones. Ya el presidente del mismo Congreso, a pesar de ser del partido PPK originalmente electo, ha aclarado que no puede haber ahorita elecciones debido a que la Constitución no lo permite. Y lamentablemente no es facultad del Ejecutivo o la Presidencia de la República hacer reformas constitucionales. Tendría que llamar a una nueva Asamblea Constituyente, que obviamente entre el periodo de elecciones y el periodo de modificación de la Constitución sería más allá del 2021. Claro. Entonces estamos hablando de una ilógica total, de una pelea acá de ring de box, de canguros, y no de gente inteligente o pensante. Salvo que se hable de un autogolpe. Más bien creo Estado, yo, bueno, salvo que hubiera un nuevo golpe del Estado, que sería una grave crisis política para lo que es el civilismo en el Perú, que está vigente hace más de 20 años, ¿no? Ahora, yo creo que este es un momento de reflexión para que el pueblo madure, para que el pueblo peruano, antes de ir a votar, vote con el cerebro y no con la bilis, con la cual votan generalmente, ¿no? Porque en el Perú no se vota a favor de, se vota en contra de, y ese es un grave error desde el inicio del civilismo nuevo en el Perú. Acá se vota por quién ofrece más y quién me cae mejor, y no se trata de elegir al que me cae bien o al que me regala una bolsa de caramelos. Se trata de elegir a personas cultas, inteligentes, pruebas de una gran trayectoria profesional, que hayan demostrado su honestidad a través de la claridad de sus declaraciones bancarias y tributarias. ¿Usted cree que en realidad no todos los peruanos deberían estar habilitados para poder elegir, para poder sufragar? Estoy absolutamente convencido que no se debe permitir el voto al analfabeto. Correcto. Nunca cambiaré de parecer al respecto. Creo que fue uno de los grandes errores que se ha cometido en el siglo XX en el Perú, a finales del siglo XX en el Perú, desde Belaúnde Terry, que fue el gestor de la idea de darle el voto al analfabeto solamente para generar mejor populismo político y no pensamiento político en una nación que ya tiene que madurar.
Señor Churliza, entonces, le saluda Ana Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ana Rosa, encantado de saludarte. ¿Cuál cree entonces que va a ser la reacción del presidente de la República a estos días, precisamente el lunes, que ya está, la población en general está esperando cuál va a ser el resultado de esto, ¿no? O sea, ha dado a entender, y la gente a nivel popular, digamos, están esperando o suponen que puede haber un cierre del Congreso, pero ya estamos escuchando ahora con usted las consecuencias que esto traería. ¿Cuál será entonces la decisión que tome el presidente? Mira, acá primero que nada ya tenemos seguro que viene lo que se llama el planteamiento del voto de confianza. De acuerdo a la Constitución y a la ley, es obligatorio que el Congreso en primera instancia el lunes acepte la presencia del primer ministro actual y le dé el voto de confianza o no. En mi pensamiento, no creo que lamentablemente el Congreso actual le quite la confianza al primer ministro, porque inmediatamente haría que el gobierno de Martín Vizcarra cierre al Congreso y efectivamente llame a nuevas elecciones congresales. Congresales y generales, ¿no? Exactamente. Bueno, generales no necesariamente, ¿eh? Ajá. No necesariamente, la Constitución así no lo demanda ni lo determina, ¿no? Uh-huh. Okay. Él puede disolver el Congreso y pedir una elección de un nuevo Congreso y quedarse en el poder. Correcto. Y la renuncia a la presidencia de la República no es válida si no es por causas justificadas o por desaforo de parte del Parlamento al Ejecutivo. Y esta situación del Tribunal Constitucional, que se dice que quieren nombrar a nuevos miembros para permitir la liberación de Keiko Fujimori. Mira, yo sinceramente, en mi opinión personal y particular, he analizado los nombres de los candidatos al Tribunal Constitucional y yo no veo que haya una mayoría fujimorista entre los candidatos, ¿no? Yo creo que efectivamente en el Congreso ha habido un consenso interno por elegir a nuevos miembros del Tribunal Constitucional, en cual algunos de sus miembros ya tienen el mandato más de 6 años vencido, que es peor para el país, porque es gente que está aburrida de decir, por favor, sáquenme de acá, déjenme ir a ejercer mi práctica privada, ya es suficiente de servicio al país, y ya le toca la renovación al Tribunal Constitucional. Y estamos hablando de 6 de los miembros, que son la mayoría. Claro, señor Churliza, ¿qué tal? Un gusto, soy Jorge. Si tú analizas la trayectoria, por ejemplo, de esa tan criticada ex magistrada de Orbegoso, es una trayectoria impecable. Que haya tenido amistad con un magistrado es lo más común si tú ejerces la abogacía. Correcto. Eso ya es periodismo amarillo, digamos, ¿no? Ya es decir, bueno, mira, esta tiene un audio con Seri Nostroza, pero ¿qué dice el audio? Hola hermanito, ¿cómo estás? ¿Acaso le dice, oye, quiero pagarte una coima o favoreceme un juicio? No hemos escuchado eso. Uh-huh. Correcto. Entonces lo que estamos haciendo es desacreditar a una ex magistrada del Poder Judicial que tiene una trayectoria impecable. Muy bien. Jorge. Y no nos podemos prestar como ciudadanos a desacreditar gente por caprichos internos o absurdos, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Jorge está acá con una pregunta. Adelante, Jorge Carvajal. Buenas noches, señor Churliza. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto. Sí, una gran consulta. Por ejemplo... bueno, discúlpame, háblame un poquito más alto. Claro. No, lo que le comento es, en tal caso... bueno, debido a los últimos acontecimientos que hemos visto con el Congreso, con justamente el rechazo que han dado ahora al pedido de Vizcarra, ¿qué es lo más conveniente para el desarrollo del país en este caso? No sin llegar al populismo, mira, sino lo que realmente conviene para el desarrollo. Fuera del populismo, yo creo que Martín Vizcarra debe asumir su responsabilidad de presidente como vicepresidente que ha reemplazado a Kuczynski, uh-huh, y salir adelante, punto, no hay otra.
porque como les repito, la Constitución no permite que se haga lo que Martín Vizcarra está pidiendo en última instancia. Claro. Ahora tenemos que esperar a mañana y ver cuál va a ser la reacción del Congreso. Si va a dar a trámite primero la elección de los miembros del tribunal, como está agendado, o si va a cumplir con la norma jurídica, que es darle primera prioridad a la presencia del primer ministro actual, ¿no? Y Que es el señor sí. Salvador del Solar Jr. Y si se aplica un poco la lógica que había en aquellos tiempos del terrorismo y también de la corrupción, que era un poco parecido a lo de ahora, del Así es. 92, y decir, bueno, la voz del pueblo es la voz de Dios, y se acabó, se cierra el Congreso y al diablo. Sería un golpe de Estado. ¿Qué pasaría? ¿Qué situación tendríamos por delante? ¿Qué escenario tendríamos por delante? ¿O un autogolpe? Entonces? Posiblemente un autogolpe, posiblemente una toma del Congreso por los congresistas que se rehúsen a salir de él, como pasó con Fujimori en el 92. Ujú. No somos adivinos para saberlo, pero lamentablemente el pueblo, que eso le sirva de elección, tiene que madurar. Mira lo que mira lo que han elegido, pues yo estoy absolutamente convencido que voté por las personas correctas. Porque tú, para ser elector, es que tienes que usar el cerebro. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Adivino no soy. Solamente puedo decir o presagiar de que va a haber un conflicto nuevo entre el Congreso y Ejecutivo. Pero el Ejecutivo está pidiendo la sinrazón, que jurídicamente no tiene ningún peso o valor, por un lado, y el Legislativo simplemente no va a dejar gobernar al Ejecutivo, porque así se lo propuso la mayoría fujimorista desde que han subido al poder, y dirigidos ya sabemos por quién. Y la presencia de algunas posiciones tentativas a la presidencia de la República radicales, ¿no? Se habla de Antauro Humala nuevamente, y se ha hablado de personajes extravagantes como el ex cómico Andrés Hurtado o la conductora de talk shows Laura Bozzo, que hoy asustan pues a quienes tenemos todavía un poco de pizca de razón en esta sociedad o de razonamiento, y vemos pues que estamos llevando a una situación bizarra prácticamente la vida política o la integridad de la nación. Mira, Sandro, el pueblo tiene que entender que quien genera el empleo son las industrias y los empleadores. El pueblo tiene que comprender que el Estado no se financia solo con la maquinita del Banco Central de Reserva. El pueblo tiene que comprender que todos los impuestos que tributan los altos ejecutivos, los trabajadores legales como tú y tus compañeros de trabajo, como yo, los rentistas, todos los que pagamos impuestos somos los que sostenemos a la nación y por lo tanto a todos los programas que benefician al pueblo. Si ellos desean votar por una persona que elimina la industria o que ataque al Ejecutivo, como lo hizo Velasco Alvarado, lo único que harán es hacer que el Perú retroceda nuevamente económicamente a un país del tercer mundo con mayor pobreza y con menor educación y con menor salud. ¿Usted ve? Porque además de la corrupción de la que hemos sido testigos, que gracias a Dios estamos dando el gran salto ahora con las declaraciones de Odebrecht y de OAS de Brasil, que son dos de muchas que todavía se tienen que lograr acuerdos, es inaudito en la historia peruana. Debemos hacer que caiga el corrupto, debemos hacer que el pueblo quiera el castigo del mafioso, del corrupto, del ladrón que gobierna o sube a gobernar, que ellos han elegido y por lo tanto son tan culpables como al que eligieron. Debemos de tomar conciencia de lo que estamos haciendo por el futuro de nuestra patria. ¿Usted ve como un caldo propicio esta situación para el resurgimiento de la izquierda en el Perú? Mira, en el pueblo peruano nada es predecible, Sandro. El resurgimiento de la izquierda en el Perú sería la muerte económica de la nación. Pero si el pueblo sí lo desea, que así sea.
Porque para la gente de las clases altas y la gente altamente educada y profesional como tú, como tus compañeros y como yo, irnos a otro país a trabajar como lo han hecho los venezolanos profesionales al Perú, es muy fácil. Es muy fácil anticiparnos a retirarnos de este país y irnos a vivir a otro y llevarnos nuestros bienes con nosotros, porque desde el día de la elección hasta que asume el nuevo presidente de gobierno de izquierda que pueda provocar una crisis, ya la mitad de la gente se retiró a otro lado. Correcto. Y podría pasar como pasó el día de que Alan García decidió estatizar la banca, que yo paré esa estatización hablando con el ministro de Economía de la época, Carlos Rivadavila, que en menos de 3 horas los bancos del Perú casi quiebran por culpa de una decisión equívoca del presidente de la República que tuvo que retroceder ante ella. Correcto. Pero si el pueblo sigue viendo al empleador como el enemigo, no se da cuenta que el vaso de leche, que el comedor popular del cual se alimentan, está siendo nutrido por los impuestos que el Estado recauda. El Estado no genera dinero. El dinero lo generas tú, yo, tus compañeros y todos los que trabajamos de forma legal en el país. Correcto. Señor Churliza, Lo más grave en el país, además, querido Sandro y amigos que nos escuchan, es que la gente no quiere recapacitar sobre sus sentimientos de votar con amargura cuando salen a votar. correcto. O de votar por el Cuando mal se menor. sale a votar se tiene exactamente, o votar por el mal menor, que es una estupidez, porque para eso existe la posibilidad de la ausencia en el voto, o sea, el voto en blanco, que con un 30% de votos en blanco se tiene que convocar a nuevas elecciones con nuevos candidatos. Correcto. Cosa de la cual la prensa también habla muy poco, porque tenemos lamentablemente nuevo periodismo ignorante que no usa muy bien el cerebro ni lee las leyes o la Constitución antes de opinar, y que son empleados porque cobran barato por sus servicios a los periódicos nacionales, que les dan la libertad absoluta de expresión sin que siquiera chequeen qué cosas están escribiendo, qué estupideces o qué base jurídica tiene lo que publican. Entonces en el Perú lo que estamos haciendo a nivel prensa es un retroceso. Lo que estamos haciendo a nivel jurídico es un retroceso. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, señor Churliza. Ha sido muy interesante escucharle. Y vamos a ver qué nos depara. Este desenlace en esta semana que está empezando aquí. Esperamos que el Señor de los Milagros, que ya sale en procesión, de alguna manera ilumine la mente y la razón de estas personas para que tenga un buen final. Mi querido Sandro y amigos, estén seguros de que mañana vamos a tener el desenlace de una crisis muy grave en el Perú, si es que no se cumple con el voto de confianza. Muchas gracias, señor Churliza, y hasta muy pronto. Un abrazo para todos y muy agradecido por la confianza en pedirme mi opinión. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Hasta muy pronto.